Muy buenos días y bienvenidos al taller de cine. Hoy vamos a hablar de una serie que cambió la televisión. De un milagro de un piloto y una serie que tardó en encontrar su verdadero motor. Una serie que durante años fue una obsesión. Una serie que generó teorías, discusiones, devoción y también decepciones. Hoy vamos a hablar de Lost. Hablemos de Lost. Quizá muchos de vosotros no recordaréis la serie. Se ha intentado alguna reposición en Netflix, en Prime, pero la serie inevitablemente ha quedado clavada en su tiempo. Evidentemente, mucha serie de hoy en día, aunque bebe de sus inicios, bueno, no necesariamente quiere decir que hoy en día el público pueda seguir admirándolos como pasó en su momento. Lost, una serie que generó teorías, discusiones, devoción, pero también decepciones. No voy a hablarte de Lost solo como misterio, ni solo como fenómeno de masas, ni siquiera como serie de culto. Hoy quiero hablar de Lost como problema de guión, y más concretamente de una de las paradojas más fascinantes que ha dado la televisión moderna. Porque Lost arranca con uno de los mejores capítulos piloto que se han hecho nunca. Un comienzo apabullante, casi perfecto, hipnótico, brutal. Y sin embargo, si uno la mira con un poco de distancia, descubre algo muy curioso. Descubre que buena parte de su primera etapa, Lost todavía no había encontrado del todo su verdadero hilo conductor. Es decir, tenía un arranque descomunal, pero todavía no tenía una columna vertebral a la misma altura. Y entonces aparece la gran pregunta: ¿cómo es posible que una serie con guiones que a veces no tenían tanta chicha aguantara tanto tiempo atrapándonos? ¿Cómo pudo sostener una temporada entera, 22 capítulos y quizás más, sin que se derrumbara la promesa que había lanzado desde el principio? Bueno, porque sí, Lost lanza una gran promesa. Es una serie coral, con más de 10 protagonistas. Aunque dentro de ellas, evidentemente, están los 3, 4, 5 protagonistas principales, 6. Pero hay más de 10 personajes que se van desenvolviendo. Y además son personajes que captan nuestra atención. Y nos preguntamos, ¿qué ha pasado con esos personajes? Bueno, volvamos a la premisa. ¿Cómo es posible que Lost hubiera aguantado toda una temporada sin prácticamente agotarse? Esta es para mí la gran cuestión.
Y también el gran misterio de Lost no es la isla, no es el humo negro, no el de la escotilla. No. El verdadero misterio es cómo una serie puede vivir tanto tiempo de su promesa hasta encontrar por fin una estructura capaz de sostenerla. Empecemos por el principio, porque el piloto de Lost no es simplemente bueno, es un acontecimiento. Es de esos episodios que no parecen empezar una serie, parecen fundar un mundo. Desde el primer minuto, la serie te lanza al caos, no te acomoda, no te explica demasiado, no te trata como un espectador pasivo, te arroja al accidente, al desconcierto, al ruido, al miedo, a la sensación de que todo está roto, y en medio de ese desastre aparece Jack. Y ahí la serie hace algo muy inteligente, porque no te presenta primero la trama, te presenta una urgencia humana. Te mete en el cuerpo de alguien que intenta reaccionar mientras todo alrededor se deshace. Y eso hace que el piloto no sea solo espectacular, sino también profundamente emocional. Ahí está una de sus grandezas. El capítulo no funciona solo por la magnitud visual, no funciona solo por el misterio de la isla, funciona porque hace convivir tres fuerzas a la vez: la del espectáculo, la del enigma y la de los personajes, y eso es dificilísimo. En general, cuando vemos una serie, solamente tenemos uno de esos elementos, o unos personajes, su situación, etc., pero no todo ello junto. Eso es muy difícil, porque una cosa es montar un gran arranque y otra muy distinta es lograr que en medio del estruendo ya empiecen a importar las personas, y Lost lo consigue. Cada personaje parece venir ya herido. Cada uno arrastra algo. Cada uno parece esconder una vida entera. Y ahí, desde el primer episodio, la serie te está diciendo algo muy importante. La isla importa, sí, pero esas personas importan más. En el piloto, ya lo hemos dicho, Lost vende una promesa gigantesca. Y eso es lo que hace tan poderoso el inicio de Lost, que no te vende solo una historia, te vende una promesa. Te dice, sin decirlo del todo, que aquí todo importa, que cada mirada quizá esconda algo, que cada personaje viene con una grieta, que cada rareza de la isla puede ser la puerta de entrada a algo inmenso. Y cuando una serie consigue eso, gana un crédito enorme ante el espectador. Un crédito narrativo, un crédito emocional, casi un crédito poético. Nosotros aceptamos. Crédito narrativo, un crédito emocional, casi un crédito poético. Nosotros aceptamos seguirla
porque sentimos que detrás de todo eso debe haber una arquitectura gigantesca. Lo intuimos. La serie lo promete. Que no puede ser casual, que no puede ser humo, que no puede ser solo atmósfera. Tiene que haber algo más. ¿Cuántas veces encontramos una serie, una película que promete mucho y luego viene la decepción? No hay lo que había prometido. Aquí es donde empieza realmente lo interesante, porque después del impacto inicial, una descubre que la serie todavía no posee del todo esa arquitectura que parecía prometer. Tiene fuerza, tiene tono, tiene tensión, tiene personajes, tiene magnetismo. Nos atrapa su magnetismo. Pero no siempre tiene verdadero avance. Sí, suceden cosas, pero no hay avance de la historia. No siempre tiene densidad de relato, no siempre tiene una progresión interna poderosa. Y eso hay que decirlo, bueno, con cuidado. No significa que la primera temporada sea malo, ni mucho menos. Eso sería injusto. Lo que ocurre es algo más sutil, más interesante de hecho. Los vive durante mucho tiempo por encima de lo que realmente le está ocurriendo. Vive de la fe que genera. Vive del recuerdo de su arranque. Vive del carisma de sus personajes, de sus luchas, de sus enfrentamientos. Vive de su capacidad para aplazar. Vive del misterio como promesa antes de convertirse en sistema. Y esa diferencia lo cambia todo. Amigos, tener enigmas no es lo mismo que tener estructura, porque una serie puede tener muchos misterios y aún así no tener una verdadera maquinaria narrativa. Puede tener preguntas, puede tener símbolos, puede tener una criatura en el bosque, puede tener susurros, puede tener una escotilla enterrada, puede tener señales raras, puede tener presencias inquietas, puede ser muy sugerente, pero una cosa es sugerir y otra muy distinta es construir. A mí aquí ahora se me ocurre el mundo que construye Dune. Dune, en su novela y luego también en su película, construye un mundo de sugerencias y es uno de sus grandes logros. Nos sugiere toda una serie de mundos distintos, la cofradía, etc. Mundos que no sabemos cómo entran dentro de la trama, pero que actúan como un fondo muy coherente y que nos van haciendo sugerencias. Que luego la trama por sí sola no necesita recurrir a la mayoría de esos mundos. Sí, que por ejemplo las Bene Gesserit después, en el punto central de la serie, de la serie de libros, me refiero, se convierten en un punto central de la trama, pero en sus primeros libros no, y no los necesitamos, pero sí actúan como un gran fondo. Bueno, eso podía haber pasado en Lost, donde los misterios,
los misterios que se nos presentan, podrían haber quedado en eso, en meras sugerencias. Pero una cosa es sugerir y algo muy distinto construir. En una serie de 7 capítulos difícilmente puedes sugerir y no construir. Un gran misterio no consiste en ir acumulando preguntas, consiste en organizar las preguntas de tal manera que cada hallazgo produzca consecuencias, que cada descubrimiento cambie algo, que cada nueva pieza no sea solo más intriga, sino más estructura. Y para mí, ahí está la debilidad de una parte de la primera temporada de Lost. No en que no pasen cosas, porque pasan, claro que pasan. Pero muchas veces lo que ocurre no parece todavía nacer de un motor central sólido. Da la impresión de que la serie avanza solo a base de tensión, de insinuación, de expectativa. Vemos a sus personajes recorrer la jungla infinidades de veces, ahora a colocar un transceptor, ahora a hacer no sé qué, ahora a hacer otra cosa. Bueno, vemos una radio que retransmite desde hace 16 años. Vamos viendo hechos, misterios, pero que no se sitúan sobre una trama argumental. Quedan como hechos inconexos. Yo tengo que reconocerlo. Salté varios capítulos de la primera temporada de Lost y solo tras llegar a la tercera quise volver a revisarlos. Y entonces, claro, les vi la trama. Entonces ya conocía yo la mayor parte de la trama base. Da la impresión de que la serie avanza a base de tensión, de insinuación y de expectativa, más que a base de una verdadera arquitectura interna. Y sin embargo no se cae, no se hunde, no se desinfla. ¿Por qué? Bueno, ahí está la gran lección. Porque Lost tenía otra arma. Un arma potentísima. Los personajes. Lost es una serie coral de una infinidad de personajes, porque si al principio tenemos 10, 12, 14, al final van apareciendo personajes que crean tramas, subtramas. Pero además, la verdadera columna secreta de la primera etapa son los flashbacks. Ahí los actúa con una precisión increíble. Los flashbacks actúan con una gran capacidad de impresionarnos, de emocionarnos. Construyen novela dentro de novela. Si uno lo piensa bien, durante muchos de los episodios de la primera época, lo mejor de Lost no está en la isla, están los flashbacks. Y eso es importantísimo, porque solemos ver los flashbacks muchas veces como un complemento, como información adicional, como un recurso para profundizar. Pero en Lost son mucho más que eso. Durante una larga etapa, los flashbacks son el verdadero motor del episodio. La isla da el marco, la tensión, el peligro, la atmósfera. Pero el pasado da la densidad, da la herida, da la tragedia, da el espesor moral. Cada capítulo entonces funciona a dos niveles. Por un lado está lo que ocurre en la isla. Por otro,
lo que descubrimos de la vida anterior de cada personaje. Y muchas veces, sinceramente, la parte más poderosa era la segunda. Ahí estaba lo que enganchaba en la primera parte de Lost. Porque ahí sí había dramática muy fuerte. Ahí sí había dolor, había contradicción. Había una historia de verdad. Jack no era solo el líder, era un hombre devorado por la necesidad de arreglarlo todo, de solucionar las cosas. Estaba personalmente empeñado en ello. Kate no era solo una fugitiva, atractiva y enigmática, era una mujer construida desde la huida. Locke no era solo el raro, era un personaje atravesado por una necesidad desesperada de sentido. Sawyer no era solo un cínico, era una coraza llena de daño, era una persona que había sufrido desde su infancia y había quedado tocado. Y así con casi todos. Hurley, Sun, Jin, Charlie, Sayid, Claire. Todos ellos llegan a la isla con una falta, con una herida, con una deuda íntima. Así, la serie no solo trata de la isla, sino de la evolución personal de cada uno de los personajes. Y los flashbacks aquí hacen algo brillantísimo. No solo nos explican quiénes son, hacen que el presente cambie de significado. De pronto, un gesto en la isla no es solo un gesto, es la consecuencia de una culpa anterior, de una vergüenza, de una pérdida, de una mentira. Y así Lost consigue algo decisivo. Convierte a sus personajes en una serie dentro de la serie. Cada uno lleva su propio drama. Cada uno aporta una novela íntima. Cada uno sostiene un pedazo del edificio. Y eso es probablemente lo que explica que la serie aguantara también incluso cuando su trama central todavía no estaba del todo madura. Lost aguanta porque sabe seducir. Aquí está la clave. Lost aguanta porque sabe seducir, sabe prometer, sabe aplazar, sabe crear la sensación de que algo enorme está a punto de revelarse, aunque esa revelación tarde muchísimo en llegar. Y eso es un mecanismo muy delicado porque puede volverse adictivo, pero también peligroso. Si prometes demasiado durante mucho tiempo, llega un momento en que debes cumplir. Debes convertir el misterio en máquina. Debes transformar la fascinación en estructura argumental. Debes demostrar que detrás del humo hay un mecanismo real. Y durante un tiempo, Lost no lo tiene todavía del todo. No sabemos, de hecho, si los guionistas tenían o no tenían esta estructura creada en el momento. Desde luego había un plan. Sí sabemos que desde el primer capítulo, desde el piloto, el guión fue cambiando progresivamente. Por ejemplo, Jack tenía que morir en el primer episodio y Kate sería la que tomaría el liderazgo. Sin embargo, la actuación de Jack convenció tanto y la reacción del público fue también
tan decisiva que Jack quedó convertido en el líder de la comunidad, o al menos en el líder. Jack no es un líder al uso. Jack no quiere ser líder, pero lo es. Lo es por psicología de personaje. Sawyer no tenía, en principio, no estaba previsto que pusiera motes a todo el mundo y sin embargo acabó haciéndole. La capacidad del actor de demostrar un cinismo especial, bueno, jugó en favor de ello. Hasta que Lost no construye realmente su base argumental, no empieza a dibujarse la historia. Eso sucede en películas y en series de todo tipo, donde los giros argumentales no siempre están bien previstos. Bueno, salvando esto, vamos a un tema, del tono. El tono y esa niebla emocional que lo envuelve todo. A veces se habla del guión como si fuera solo una trama, pero no. El tono escribe, el tono sostiene y el tono atrapa. Y Lost tenía un tono potentísimo, una mezcla rara de aventura, amenaza, melancolía, misticismo, dolor, extrañeza. Todo parecía cargado de algo, todo parecía tener un significado. Nada pasaba porque sí. Un paseo por la selva no era solo un paseo, era una espera de algo. Una conversación en la playa no era solo una conversación, siempre era algo que nos daba pistas, que nos prometía algo. Era la sensación de que algo invisible lo impregnaba todo. La serie sabía crear atmósfera. La serie sabía respirar misterio. Sabía convertir cada episodio en una experiencia emocional, incluso cuando el avance narrativo no era tan fuerte como parecía. Y eso cuenta muchísimo, porque cuando el argumento aún no tiene del todo cuerpo, el tono puede mantener viva la adhesión del espectador. Y Lost tenía tono de sobra, tenía aura, identidad y una presencia poderosa. Y ahora vamos al momento en que la serie encuentra por fin suelo firme. Llegamos al búnker. Y entonces llega el gran cambio, la escotilla, el búnker. Ese momento es en el que Lost deja de ser solo una promesa y empieza a ser sistema argumental. Para mí, ahí está el verdadero punto de inflexión, porque hasta entonces la isla era sobre todo una fuente de sugerencias. Seguirán habiéndolas, claro, porque hay que mantener el misterio. Pero solo había signos sueltos, amenazas, preguntas, pero con el búnker aparece otra cosa. Aparece infraestructura dramática, aparecen reglas, aparece una lógica más tangible. Quizás son reglas absurdas. ¿Por qué hay que picar una tecla cada 102 segundos? Bueno, o 102 minutos. Pero aparece la sensación de que la isla no es solo un lugar raro donde pasan cosas, sino un espacio organizado por capas, por restos, por protocolos, por historias anteriores. Vuelo los sesos, colega. Y eso transforma la serie muchísimo, porque ahora ya no hay solo misterio, ahora hay mecanismo.
Ahora hay una pieza central capaz de generar conflicto, rutina, decisiones, disputas, revelaciones, consecuencias. Ahora sí puede empezar una cadena más fértil. Ahora sí, el relato puede complicarse sin que todo parezca simplemente otra nueva provocación al espectador. ¿Cuántas series, cuántas películas, después de una promesa inicial, no son capaces de hacer realidad esa propuesta, sabiendo al mismo tiempo mantener el misterio? Habíamos hablado en algún momento de Blacklist. Blacklist, evidentemente, como serie de investigación, bueno, los casos que trata, aunque espectaculares y entran dentro de la lógica de la serie, son casos un poco fuera de la realidad. Pero bueno, la serie mantiene una promesa constante a medida que nos va desvelando pedacitos de la historia. Llega un momento que uno se traga 40 minutos de una investigación totalmente absurda solo para admirar los discursos de Reddington y extraer las pocas pistas que nos va dando sobre el misterio subyacente. Para mí, este es uno de los grandes argumentos sobre Lost, que hay un antes y un después del búnker. Que antes la serie vive sobre todo, de tres cosas: de la promesa, del personaje y de la atmósfera. Después empieza a vivir también de la estructura, y eso le da por fin una densidad más sólida. Cuando Lost descubre que su gran tema no es la isla, sino el tiempo, ahí tenemos una nueva profundización. Incluso cuando ya encuentra una base más fértil, todavía guarda su mejor carta, y esta carta es el tiempo. Ese es para mí uno de los grandes hallazgos de la serie. Primero con los flashbacks, pero luego con los flash forwards. Porque Lost construye un mundo futuro. Un mundo futuro que podría ser un mundo alternativo. Aunque al final de la serie descubrimos que no es un futuro alternativo, sino otro presente. Ahí Lost entra en un terreno muy complejo y del que sale bastante airosa, aunque puede especularse que el final podría haber sido de esta o de otra manera. Sin embargo, la estructura aguanta. Muy pocas series, muy pocas películas pueden vanagloriarse de usar los flash forwards con tal intensidad y con tanta eficacia. Los flashbacks en Lost ya eran muy buenos, fue uno de sus descubrimientos, porque permitían que el personaje no se agotara en el presente. Permitían que cada episodio abriera una segunda dimensión. Pero amigos, los flash forwards elevan la jugada a otro nivel, porque entonces el tiempo ya no sirve solo para explicar, sirve para descolocar, para inquietar, para engañar, para reordenar todo lo que creemos saber. Con los flashbacks, el pasado daba profundidad. Con los flash forwards,
el futuro da vértigo. ¿Qué es ese futuro que nos presenta? Y ahí la serie alcanza uno de sus puntos más brillantes, uno de los puntos que difícilmente ha sido superado, porque ya no se limita a contarnos lo que fue. Empieza a jugar con lo que será o lo que podría ser. Empieza a convertir el tiempo en suspense, en estructura, en golpe de guión. Y ahí sí que se vuelve realmente sofisticada, porque su serie dentro de la serie ya no es solo una ampliación psicológica, es una segunda maquinaria narrativa, a veces casi mejor que la principal, y eso es muy difícil de conseguir. Muy pocas series, y quizás ninguna, lo ha hecho así. La gran paradoja de Lost. Entonces, ¿qué fue Lost en realidad? ¿Una gran serie? Sí. ¿Una serie irregular? También. ¿Una serie improvisada? Bueno, a veces se dice que sí, pero yo creo que esa palabra se queda corto y simplifica demasiado. Yo diría más bien que lo es. Fue una serie descompensada. Una serie que tardó bastante en encontrar una estructura a la altura de su propia promesa. Pero justamente por eso resulta tan interesante, porque nos deja ver algo que pocas veces se ve con tanta claridad. Nos deja ver una obra intentando alcanzar la altura de su propia leyenda. Eso es Lost. Una serie que empieza siendo casi más grande que sí misma. Bueno, no casi, más grande que sí misma. Una serie que durante mucho tiempo vive del resplandor de lo que promete y que poco a poco va encontrando herramientas para merecer, al menos en parte, aquel comienzo tan deslumbrante. ¿Qué nos enseña Lost sobre el guión? Bueno, enseña varias lecciones muy poderosas sobre cómo funciona un relato. Primera, un arranque extraordinario puede darle a una obra una inercia enorme. Si el comienzo es realmente grande, el espectador está dispuesto a caminar mucho contigo. La segunda, el personaje puede sostener lo que la trama todavía no sabe sostener o no quiere sostener. Si tus personajes tienen herida, espesor y contradicción, pueden mantener viva una historia durante mucho tiempo. Y la tercera, el misterio por sí solo no basta. Necesita estructura, reglas, causalidad. Convertirse en sistema. Y una cuarta, quizá, no sé si la más importante, pero a veces el gran hallazgo de una obra no está en su tema, sino en su forma. Porque Lost parecía una serie sobre una isla misteriosa. Otros autores habían creado islas misteriosas como Julio Verne. Pero terminó siendo en gran parte una serie sobre cómo el tiempo puede narrar a los personajes. Y eso es mucho más fino, mucho más extraño y mucho más memorable. Bueno, amigos, conclusiones. Volvamos a la pregunta del misterio, a la pregunta del principio. ¿Cómo pudo Lost aguantar tanto tiempo si durante una parte de su recorrido todavía no tenía la chicha que parecía prometer? Pues porque tenía otras fuerzas inmensas trabajando a su favor. Tenía un piloto prodigioso, tenía personajes magníficos, tenía un tono hipnótico, tenía la promesa de que todo aquello escondía algo enorme. Y tenía una estructura de flashbacks que daba a cada episodio una profundidad que la trama principal
todavía no siempre alcanzaba, pero que además necesitábamos para entender el personaje del presente. Lost sobrevivió porque supo convertir la falta de arquitectura plena en fascinación. Supo hacernos creer, supo hacernos esperar, supo hacernos mirar hacia adelante incluso cuando el camino todavía no estaba del todo trazado. Y luego, cuando por fin encontró suelo firme, cuando apareció el búnker, cuando encontró un sistema, cuando descubrió que el tiempo podía ser una máquina narrativa extraordinaria, entonces la serie dejó de ser solo un hechizo y empezó a convertirse en una obra verdaderamente ambiciosa. Bueno, quizá por eso seguimos hablando de ella, no porque fuera perfecta, no lo fue, sino porque pocas series han mostrado tan claramente la distancia entre una promesa inmensa y el esfuerzo por estar a su altura. Y quizá ese sea su verdadero secreto. Que durante mucho tiempo Lost no fue una serie que supiera perfectamente a dónde iba. Fue realmente algo más extraño. Fue una serie que supo hacer que nosotros quisiéramos seguir yendo con ella, aunque el mapa aún no estuviera claro, aunque la selva fuera más espesa, aunque hubiera más promesas que llegar. Porque antes de convertirse en una gran maquinaria narrativa, Lost ya había conseguido algo mucho más raro. Había conseguido convertirse en una experiencia. Hoy, películas, series, viven de lo que Lost nos enseñó. No porque los arranques tengan que ser siempre espectaculares, lo decía en un episodio anterior, que un arranque, que los 5 primeros minutos de una serie, de una película, no tienen por qué ser 5 minutos de acción, 5 minutos de espectaculares, sino porque esos 5 minutos tienen que darnos una promesa y tienen que convencernos de que nos la va a cumplir la promesa. Esa es una gran lección. Y a partir de aquí, guionistas, directores, productores deben hacer cumplir esa promesa. Y deben ir desgranando los logros poco a poco y generando más promesas. De lo contrario, la serie o la película cae en el aburrimiento. Porque donde no hay promesa, donde no tenemos ese espíritu de curiosidad, bueno, nuestra mente busca otras emociones. Hay más lecciones que podemos extraer. El uso del tiempo. El tiempo es maleable. Y en Lost el tiempo no solo es maleable, es como arcilla que construye la realidad. Amigos, quizás hoy en día Lost no es la serie que vimos nosotros en su momento, porque hoy en día las series han aprendido mucho con el tiempo, no solo de ella, de otras muchas series, de otras películas, y saben llevarnos a buen puerto, quizás con menos recursos. No se necesita un reparto coral, no se necesita estrellar un avión en cada serie. Pero las series, desde entonces,
han aprendido a cómo llevarnos mejor a buen puerto. Amigos, suscribíos si queréis. En todo caso, nos vemos en el siguiente episodio.